Bueno, buenas noches ante todo. Gracias por su participación en esta oportunidad. La reunión de hoy es la mesa redonda en homenaje a Jorge Cuccinelli. Conversó. El motivo por el cual creo que existe el instituto es porque él tuvo la visión de que era importante mantener no solamente el recuerdo, sino también el lugar donde sucedieron hechos importantes durante la época en que Raúl Porras vivió en esta casa. La partida del doctor Jorge Cuccinelli, fundador del instituto, nos ha dejado un hermoso legado de valores y saber enseñanza que todos ustedes que están aquí presentes lo conocen como alumnos, como amigos, como familia, como compañeros de trabajo, y a quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, ¿no? En particular aquí vemos a María Amalia, a Carolina, y María Amalia Cuccinelli es la hija del doctor Cuccinelli, la nieta Carolina, acá están grandes amigos, ¿no? El poeta Mambé, su esposa, y otras personas más que puedo ir nombrando, pero obviamente nos faltaría mucho tiempo para eso. Voy a citar algo, un fragmento de la entrevista última que se le hizo al doctor Cuccinelli en el año 2012. Mi madre era profesora y mi familia me estimuló la lectura desde temprano. Ya en la Universidad de San Marcos tuve la oportunidad de tener a grandes profesores como Raúl Porras Barnechea, quien llegaba en su viejo automóvil marca Essex con muchos libros que llevaba a clase, y a cada uno de nosotros nos entregaba un libro para que hiciéramos un trabajo sobre algún personaje de la historia del Perú. Preparaba a los alumnos para que formaran su propio juicio. Cierro cita. El gran maestro Jorge Cuccinelli Converso, quien en las pocas entrevistas que le hicieran siempre terminaba hablando de Raúl Porras Barnechea y del instituto, que lleva su nombre y que este año cumple 50 años de creada, porque tuvo la iniciativa de hacer toda la gestión, y todo eso es gracias a él. Esta mesa redonda, en homenaje a él, es un momento perfecto para recordarlo como un gran maestro y alumno. Vamos a aplaudir ahora a los ponentes que tenemos en la mesa redonda. Comenzaría, obviamente a Eliana Vázquez Colichón, a Antonio González Montes y a Richard Cachón. Fuertes aplausos para ellos para poder ya comenzar. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estoy muy contenta, en primer lugar, de estar en esta casa que ya siento como mi casa, porque a cada rato estamos realizando una serie de eventos. En segundo lugar, estoy muy contenta de tener el privilegio de estar en esta mesa, acompañada tanto de Richard, que es un gran amigo mío, y de Antonio. Y por otro lado, estaba justo evocando, antes de empezar, un poco los recuerdos que tengo del doctor Cuccinelli, a quien yo conocí precisamente en esta casa, en este lugar, cuando me acercaba a gestionar una serie de eventos, de recitales para la Comisión de Escritoras del PEN, a la cual yo pertenezco, y él siempre tuvo la amabilidad y la gentileza de permitirnos realizar cuantos eventos hemos hecho a lo largo de los años. Además, con él compartíamos una pasión, que es la pasión por Vallejo, y recuerdo mucho, hace muchos años, unos artículos que yo trabajaba sobre la obra de Vallejo y que él elogiaba mucho y que fueron para mí el gran motor para seguir trabajando este autor, porque yo veía en Cuccinelli a un maestro como siempre, y que sus palabras fueran elogiosas hacia el trabajo que yo estaba haciendo me dio muchas fuerzas para seguir trabajando en el ámbito de la literatura en general. Esta noche voy a plantear algunas ideas, en realidad, porque el tiempo es muy cortito como para hacer un trabajo más extenso, que lo trabajaré para un artículo que Rocío ha prometido publicarnos. No sabemos todavía para cuándo, para diciembre, o sea que va un poco más de tiempo para poner estas ideas en orden. Y es un poco este ámbito que quizá no se conoce mucho de la producción a nivel de textos escolares que realizará el maestro Cuccinelli. En primer lugar, hay que recordar, ¿no?, que los textos escolares forman parte de un conjunto de materiales educativos que apoyan estos procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la escuela, ¿no?
en distintas áreas. En el caso del maestro Cucinelli, trabaja el tema de literatura para los textos escolares a nivel secundario. Hay que recordar también que para estos años en los que él está trabajando los textos, estamos ante un diseño curricular distinto al que teníamos ahora y el que ya no tenemos porque estamos a punto de cambiar, ¿no? No sé si ustedes están enterados, pero el Ministerio de Educación está sacando el próximo año el nuevo diseño marco curricular que regirá, ¿no?, todos los ámbitos educativos a nivel inicial, primaria y secundaria. Y menciono esto porque me parece un asunto muy interesante el hecho de cómo se trabajaban las competencias a nivel literario en los programas de los años 50, 60, 70, en los programas educativos, es decir, qué se enseñaba en la escuela en literatura. Precisamente estos textos escolares nos servían de marco referencial para el desarrollo del curso de literatura, que es lo que trabaja el maestro Cucinelli, que más adelante voy a analizar a partir de dos textos que yo tengo a la mano, gracias a la gentileza de esta biblioteca, que los conserva y que he podido revisar y analizar y ver algunos puntos en común de lo que hoy en día se pretende hacer con este marco curricular que saldrá a la luz, digamos, el próximo año y que ya está en mesa de debate desde todo este año. Yo he participado en varias de las mesas del CINEACE, donde se hacen todos estos cambios y todos estos acuerdos, y muchas de las competencias, es curioso, ¿no?, porque teníamos un diseño curricular que rige la educación en nuestro país desde el año 2009. ¿No? El diseño curricular, digamos, es el documento de gestión educativa que rige la educación de un país, ¿no? Estos diseños existen en todos los países, es decir, si yo quiero saber qué se enseña en una escuela en Chile, en Uruguay, en Argentina, etc., tengo un diseño que me dice más o menos cuáles son las competencias y los conocimientos básicos que todo estudiante, ¿no?, debe recibir en la escuela, sin distinciones de que estas sean unas escuelas de gestión privada o de gestión estatal, ¿no?, como sucede en nuestro caso, que el tema educativo ustedes saben que es bastante amplio y bastante polémico también. Pero refiriéndome a ese marco, ¿por qué? Porque es a partir de los marcos curriculares que se gestionan luego la realización del trabajo de los textos escolares. Ustedes habrán escuchado en mi biodata que he trabajado para muchas editoriales, entonces tengo pleno conocimiento de cómo armamos la propuesta del libro. Y a partir de ese conocimiento es que he tratado, ¿no?, de indagar, porque nunca conversé con Jorge Cucinelli del tema de los libros, más bien estudié con uno de sus libros, ¿no? Entonces estoy tratando de hacer una hilación entre cuáles eran las perspectivas, las competencias y las capacidades que se esperaban en esos años y cómo, curiosamente, es que hoy el marco curricular que propone el área de literatura para secundaria propone precisamente rescatar estos conocimientos y esta manera de analizar los textos, porque algo que me pareció a mí sumamente importante es ver las páginas preliminares que el maestro trabaja para cada una de las ediciones, y en cada una de las ediciones él precisa, ¿no?, tanto en la de quinto de secundaria como cuarto de secundaria, que son las ediciones que tengo acá que datan del año 1950, 50 y 52, que la importancia de los textos en el ámbito escolar vienen a plantearse a partir de un modo panorámico, es decir, qué conocimientos, qué autores, qué movimientos son importantes que un alumno de secundaria conozca. Esa es la gran pregunta que él se hace a lo largo de las páginas prologales de cada uno de los libros, y en qué medida esa selección que hacemos, ¿no?, y que se han venido haciendo a lo largo de todos estos años, porque ustedes saben que siempre se están trabajando textos, y en los últimos años, a partir del DCN del 2009 en adelante, lo que hemos hecho es tratar de que nuestras competencias vayan en el área de comunicación y de literatura a responder a la propuesta de las evaluaciones internacionales. Ustedes saben que en el año 2003-2004 se crea por primera vez en el Perú la Unidad de Medición de la Calidad Educativa, que medía, ¿no?, que es un organismo del Estado con financiamiento del Banco Mundial que pretende ver, ¿no?, cómo está la educación en el Perú, y se declara la educación en emergencia, ¿no es cierto? A partir de declarar la educación en emergencia en ese año, lo que se hace en los años siguientes es tratar de que nuestros chicos alcancen las competencias mínimas que deben desarrollar tanto en matemáticas como en comunicación. Al área de comunicación pertenece el curso de literatura,
¿no? Porque digamos que en la secundaria es literatura, en la primaria es más elementos de comunicación, ¿no? Y estas competencias están trabajadas sobre ese marco curricular. El marco curricular de los últimos años ha estado regido desde el 2009 hasta la fecha, hasta el 2014, porque por lo general se supone que estos documentos pueden ir ampliándose y cambiándose en cada región, en cada distrito, ¿no? De acuerdo a las propuestas educativas particulares de cada grupo. Estos dos textos que yo tengo a la mano, que son el de Lengua y Literatura de quinto año de secundarias, están publicados bajo la editorial del Colegio Militar Leoncio Prado, y tengo Historia de la Literatura del cuarto año de secundaria. La propuesta que plantea Cuccinelli se acerca mucho a las grandes competencias que se están discutiendo hoy para el marco curricular que saldrá en 2015. Es decir, en las competencias del 2009 se esperaba trabajar, ¿no?, un nexo entre lo que es la historia de la literatura, que todos nosotros hemos estudiado así, es decir, hemos visto desde tercero de secundaria historia de la literatura española, en cuarto de secundaria nos hemos concentrado en la hispanoamericana y la peruana, y en quinto de secundaria hemos ido a la literatura universal, con un poco de énfasis en todo lo que está aconteciendo en las últimas etapas de nuestra literatura, digamos, un recojo de la literatura universal. Esa es la propuesta que arrojan, ¿no?, tanto las propuestas curriculares del 2009, del diseño del 2009, como los diseños anteriores. El diseño anterior al 2009, que es el diseño del 2005, planteaba que se debería eliminar la historia de la literatura. Es decir, siempre en los colegios la gran discusión es ¿para qué enseñamos literatura? Porque lo que queremos es que los chicos aprendan a leer, aprendan a escribir, aprendan a analizar, aprendan a hacer textos críticos. El DCN del 2009 lo que propone es que precisamente la historia de la literatura sirva como un instrumento de lectura y de análisis crítico para la reflexión y el desarrollo de competencias críticas en los estudiantes de secundaria, que son los años, ¿no?, mucho más difíciles, digamos, a nivel de las evaluaciones internacionales, porque ustedes saben que en 2009 tuvimos una evaluación internacional, una PISA internacional, que midió matemáticas, obviamente literatura, comunicación y algunas áreas de las ciencias, y nuestro país quedó pues en el penúltimo lugar, ¿no? Entonces, a partir de allí es que se han ido cuestionando si realmente vale la pena o no vale la pena hacer una historia de la literatura. Y la conclusión a la que se ha llegado para este diseño curricular del 2015 es que sí necesitamos una herramienta que de alguna manera sea una compilación, ¿no?, de algunos aspectos importantes de la historia de la literatura, tanto universal, española, peruana y latinoamericana, como también una selección de textos. Una de las grandes competencias, ¿no?, que arroja este nuevo diseño es que el alumno de educación secundaria sea capaz de construir su propio canon literario y que sea capaz de establecer análisis críticos comparativos a partir de la lectura de los textos, ¿no? Estas son competencias que ya se trabajan en algunos colegios, ¿no? En algunos colegios que tienen bachillerato internacional o algunos programas internacionales se trabajan de esa manera. Lo que se quiere hacer es hacer aterrizar esas competencias en todos los colegios, o sea, en los colegios de gestión estatal. Para esto serviría muchísimo revisar de alguna manera los textos producidos en estos años, porque en los años 50, de donde datan estos textos que tengo de Cuccinelli, precisamente el propósito de estos textos, como lo dice el autor en su prólogo, es establecer análisis crítico comparativo con los autores y los textos. Algo que hay que rescatar de Jorge Cuccinelli, que no está en ninguno de los textos de literatura, ¿no?, es el hecho de la selección de textos que él recoge para cada una de sus ediciones. Hay un cuidado muy especial, tanto en la parte del lenguaje, ¿no?, para que el alumno la pueda comprender, porque el problema que tenemos los profesores, yo soy profesora de aula, con la literatura clásica, ¿no?, con la literatura griega, con la literatura española del siglo XII, del siglo XV, es decir, con el Miocí, con el Quijote, es que están en versiones, ¿no?, que se discutían mucho, por ejemplo, ¿no?, hasta los últimos años, de por qué tenemos que torturar a los chicos haciéndolos leer versiones en cuya lengua ya no se entiende, porque están en una variedad lingüística española que los chicos obviamente no comprenden, porque la lengua ha cambiado con el paso del tiempo.
Puccinelli en estos años hace algunas adaptaciones de algunos de esos textos y pone en las citas, a pie de página, el propósito de esos cambios. Entonces diríamos que a partir de estos análisis, Puccinelli se adelanta a la época. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? O sea, ahora ustedes ven, y si tienen hijos, sobrinos, nietos, ven que sus textos están en unas versiones adaptadas. Nadie lee el Quijote hoy en día en la versión en la que yo la leí en el colegio, ¿no? Yo estudiaba con libros de Puccinelli, ¿no? Con todos los libros clásicos, que eran los libros que nosotros hacíamos de consulta. En esa versión anterior que tenemos de los diseños curriculares, el diseño no obligaba a tener un texto único. Esa era la ventaja. En los años 50 está pasando exactamente lo mismo. No tenemos un texto único, sino que tenemos varios textos, y a partir de la lectura de varios textos es que podemos llegar a un análisis, sea de Ollanta, o sea de algún tema que nos propone el diseño curricular y de los temas que vamos a avanzar. Algo que a mí me llama la atención de esta edición que estoy revisando aquí de quinto de secundaria, que es la versión que recoge la literatura peruana e hispanoamericana, es el hecho de la incorporación de autores que, por ejemplo, hoy en día ya no se trabaja, ¿no? Si bien es cierto, estas ediciones, los editores de hoy me dirán, claro, pero estas ediciones no están a color, son ediciones que simplemente están en blanco y negro, no tienen ningún atractivo para los chicos, pero más allá de la forma en la que estos libros estaban diseñados en esa época, porque esa era la época en la que así se estudiaba, ¿no? Hoy en día le hemos puesto mucho color, le hemos dado un diseño interactivo, tenemos en muchas editoriales, ¿no? Santillana, SM, las propuestas de los libros son libros interactivos, etc. Pero hemos olvidado mucho de la historia de la literatura. Hoy en día un chico no sabe cómo ubicar, por ejemplo, ¿no? Y lo digo porque trabajo en la universidad, entonces tengo chicos para lengua 1 que no tienen noción de qué cosa era lo que pasaba en la colonia y que si había o no había literatura en esa época. Porque claro, es que ya no se les enseña eso. ¿Cuántos de nuestros chicos que están hoy en los primeros años de universidad conocen algo de poesía castellana? Es que ya no se lee poesía española del siglo XV-XVI, porque consideramos que esa lectura es una lectura de textos que están en una variedad lingüística que ya no se entiende y que por ello está tan lejana, ¿no?, a chicos que han nacido en un mundo totalmente diferente al nuestro, porque están inundados de tecnología. Sin embargo, este nuevo marco curricular que saldrá el próximo año reitera y recoge otra vez lo trabajado en los años previos. Por eso es que hay un dicho que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que en educación sí hay muchos elementos que podemos todavía rescatar. Por ejemplo, la parte de la dimensión de los textos. Algo que en las editoriales no se nos permite, por ejemplo, es que los textos que van a ser sometidos para la lectura de los chicos tengan más de una media página como texto. Es decir, hemos ido simplificándole al alumno el trabajo de lectura y luego nos quejamos de que no tengan buenos resultados en una evaluación de comprensión lectora. Es evidente que no la van a tener porque los hemos sometido a leer fragmentos. Y claro, si yo leo fragmentos durante 11 años de mi vida que me paso en el colegio, definitivamente no tengo la noción de lo que significa leer textos completos, ¿no? Y por eso viene allí el plan lector que todos ustedes conocen y la selección de obras que se trabajan para los planes lectores que se supone forman parte del curso de literatura y que apoyan el incremento de los textos. Sin embargo, la propuesta que sale para el 2015 dice que los textos tienen que ser textos completos y yo estoy totalmente de acuerdo. Existen aquí, por ejemplo, en esta versión, el doctor Puccinelli toma muchos de los textos completos de Garcilaso, por ejemplo. Toma muchos de los textos. Algo interesante que ya no se trabaja en los textos de los últimos años es el hecho de que el texto me plantee una visión tanto panorámica a nivel de historia de la literatura, pero también una visión completa de los géneros literarios. Y las ediciones de Puccinelli que están en estos años 1950, 1952, están recogiendo eso, están recogiendo textos completos, están recogiendo además los tres géneros, está trabajando poesía, está trabajando narrativa, está trabajando teatro. Entonces, en estos años, por eso es que los alumnos tenían una noción mucho más clara que quizá nuestros alumnos de los últimos años de la periodización de la literatura. Hay que recordar que el curso de literatura está estrechamente vinculado al curso de historia y que por ende hay una malla curricular que se desarrolla en todos los grados, tanto de la educación primaria como secundaria, que además es interdisciplinaria, es decir, atraviesa todas las áreas. Los conocimientos que yo tengo de
literatura española del siglo XVI, los voy a tener que incrementar con mi curso de historia en el que tocaremos, ¿no?, cuáles son esos elementos que se están dando en el mundo en el siglo XVI. Y de esa manera se supone que el alumno debería, ¿no?, terminar el quinto de secundaria con unas competencias de lectura sólida. Es cierto, ¿no? Y yo estaba estos días hablando con algunos amigos editores y me decían, claro, tú te estás yendo por la parte del fondo, es precisamente eso lo que se está tratando de rescatar. Entonces por ahí uno de mis amigos editores de una de las editoriales me dice, pásame esos textos. No, claro, porque acá hay selecciones de textos que nadie ha recogido en ningún texto escolar. Por ejemplo, acá hay una versión muy bonita, un fragmento que él toma de Ñacatita, que es un fragmento que nunca se toma en textos escolares, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es a que Cucinelli fue un maestro, no solamente a nivel universitario, sino también a nivel escolar, porque él es el que hace la selección de todos estos textos y se nota el trabajo, el cuidado, el haber buscado los textos más adecuados para el grado. Por ejemplo, este es el del último año, ¿no? Y hay una versión linda acá de textos, incluso con algunas notas especiales que él pone para cada una de sus selecciones, ¿no? A pesar de que esta es una edición en blanco y negro, ¿no?, las fotos que él selecciona y que él elige para el diseño de las páginas de los textos es también bastante interesante y bastante lúdica, a pesar de que no hay color. A lo que yo voy es al hecho de que, si bien es cierto, en estos años no estábamos pensando, como hemos hecho en los últimos, en el diseño, en el color, en entrar al alumno por la vista, lo que sí hay aquí es un trabajo de contenido literario que se podría tranquilamente reutilizar y repensar para las nuevas versiones de textos escolares que se están proponiendo a partir de este marco curricular, donde el área de literatura, o sea, de comunicación, va a dividirse en dos, ¿no?, en la parte de lengua y en la parte de literatura, y en la que se nos está pidiendo por diseño curricular, es decir, que se van a tener que construir. Las editoriales ahorita están locas trabajando en todas las licitaciones que están en este momento en el ministerio, porque hay que trabajar textos de este tipo, o sea, textos tipo enciclopédicos que recojan, ¿no?, una producción literaria importante. Él toma autores que, por ejemplo, no están en ninguno de los textos escolares, porque él está recogiendo, ¿no?, los textos más significativos de cada una de las etapas de la literatura. Eso en el caso del libro de quinto de secundaria, ¿no? Por ejemplo, en el caso del libro de quinto de secundaria aparece, ¿no?, una firma de Ribagüero con una síntesis de la biografía de José de Ribagüero, que no aparece como autor en ninguno de los textos de literatura, ¿no? Hay varios autores que ustedes pueden revisar aquí, que en los textos que nosotros o que nuestros hijos o nuestros nietos han estudiado, pues ya no se trabajan. Por ejemplo, ahí trabaja aquí un autor para Hispanoamericana, que es don Faustino Sarmiento, ¿no? Y este es un autor que, por ejemplo, nosotros ya no trabajamos. Si ustedes revisan los libros publicados en los últimos 10 años de esta área, van a encontrar que este autor ha desaparecido por completo. Entonces, habría también que repensar un poco cuáles van a ser esas selecciones de autores que vamos a trabajar a partir de este nuevo diseño curricular, qué es lo que queremos lograr, cómo se van a establecer esos criterios, esos puntos de corte para establecer qué autores van y qué autores no. Cuando nosotros trabajamos textos literarios, y es algo que está haciendo Jorge Cucinelli aquí, en estos dos textos se está estableciendo un canon de autores que se deben leer obligatoriamente en el colegio, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Nosotros tenemos un canon literario, pero también a nivel escolar tenemos un canon de autores escolares que deberían estar siempre presentes en cualquier historia de la literatura de tercero, cuarto, quinto, secundaria, o de primero, de segundo, de secundaria. La otra edición que tengo es precisamente, se titula Historia de la Literatura, que es el de cuarto de secundaria, en el cual también hay un trabajo exhaustivo, tanto en la selección como en los mapas, la ubicación. La manera en la que él trabaja es una manera muy significativa, no es una manera clásica en la que uno va al libro, no te pone la biografía y luego te ponen un fragmento del autor, que es como todos nosotros hemos estudiado. Acá no, acá hay una breve presentación histórica, ¿no?, una ubicación geográfica en cuanto, por ejemplo, aquí al poema del Miocid, que este libro está básicamente enfocado a literatura netamente española, y trabaja una serie de autores de literatura española, tanto en poesía, en narrativa como en teatro, que no se han vuelto a trabajar en los años posteriores. Cuando yo, por ejemplo, tenía la oportunidad de trabajar en editoriales y tenía que crear textos, yo siempre recurro a ediciones de estos años,
porque son las ediciones más completas. O sea, los libros más antiguos nos van a dar siempre cuál era el canon que se manejaba en esa época y por qué estos autores fueron incorporados y luego qué pasó, que de alguna manera decidimos simplificar las cosas, ¿no? Y cómo es que otros aparecieron sin quitar el mérito de que definitivamente van a haber siempre nuevos escritores que deberían estar, por ejemplo, en una antología de literatura de cuarto año de literatura peruana. Pero hay muchos aquí, por ejemplo, aquí se estudia Baltasar Gracián, por ejemplo. Yo no recuerdo haber estudiado Baltasar Gracián en el colegio, por ejemplo. ¿Se dan cuenta por qué? Porque son autores que desaparecieron de este canon escolar y hay textos completos de Baltasar Gracián en la edición, porque Jorge Puccinelli, si bien sabe que está trabajando en un texto escolar, está cuidando ciertos criterios que nosotros hemos olvidado a lo largo de los últimos años en la selección de textos escolares, con ese afán de simplificar las cosas y con ese afán de que los chicos pasen las pruebas PISA, que es lo único que nos interesa, hemos olvidado muchos aspectos de la literatura. Por tanto, para no extender más mi participación, porque estoy robando minutos a mis compañeros, yo creo y planteo aquí, ¿no?, una inquietud de repente para el mundo editorial y para todas estas licitaciones que se están trabajando, repensar un poco, ¿no?, cómo se estaba trabajando en estos años, en los años en los que autores como Puccinelli proponen una historia de la literatura, proponen libros para el ámbito escolar. ¿Cuáles son esos criterios de autores canónicos escolares que se están trabajando y cuáles son los criterios para establecer el orden, ¿no?, y no solamente quedarnos en un fragmento y en una biografía? Entonces, para mí, Puccinelli se adelanta su tiempo y si hoy estuviera aquí, seguramente no sería convocado por el Ministerio para hacer los libros que saldrán el próximo año. Muchísimas gracias. La participación, y sí, tiene razón, el doctor Puccinelli fue visionario en muchos aspectos, no solamente en la parte pedagógica. Bueno, a continuación tenemos la participación de Antonio González Montes. Nuevamente fuertes aplausos para él. Muy buenas noches, muchas gracias a este distinguido auditorio y a las personas que me acompañan en la mesa. Participo con el mayor entusiasmo, con el mayor reconocimiento en esta reunión de homenaje al maestro Jorge Puccinelli, a quien conocí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Letras, en la época que yo era estudiante, era profesor, había sido decano antes en la década del 60, sin duda. Jorge Puccinelli es una figura de las letras peruanas contemporáneas. Aquí hay muchas personas que lo conocieron mucho mejor que yo. Seguramente podrían dar una visión mucho más exhaustiva, más cercana, pero la grandeza espiritual y cultural de Jorge Puccinelli es tan grande que aún nos llegó en alguna medida a quienes no estuvimos tan cerca a él. Creo que Jorge Puccinelli tuvo una gran conciencia generacional, es decir, desde muy joven Jorge Puccinelli fue muy consciente del valor del tiempo, del valor del ser humano en relación con el tiempo, es decir, que todo lo que hacemos se ubica dentro del tiempo. Es esa dimensión la que de alguna forma nos permite realizarnos. Digo esto porque leía un texto de Jorge Puccinelli en el cual él tiene, ese texto se refiere a una experiencia que le ocurrió cuando él tenía 13 años. 13 años, era un adolescente, ¿no? Él cuenta que a los 13 años estaba sentado en un salón donde estaba dando una charla nada menos que Raúl Porras, ¿no? 13 años, era una charla sobre Ricardo Palma. No es frecuente pues que un jovencito a esa edad se entusiasme por ese tema. Ya eso está indicando, diríamos, una precocidad intelectual de este jovencito, ¿no?, que estaba muy identificado con este gran autor peruano, Ricardo Palma, visto a través de uno de sus grandes estudiosos, que fue precisamente Raúl Porras Barnechea.
Y claro, además de sus propias cualidades personales innegables, ¿no? Jorge Puccinelli tuvo otra gran suerte, la suerte de tener precisamente de maestro a Raúl Porras, con el cual estableció una relación amical, académica, desde muy temprano también, ¿no? Fue su profesor en el Colegio Antonio Raimondi, si no me equivoco. Hay una foto que muchos de ustedes deben haber visto, donde él está al lado de su maestro, está además de pantalón corto, ¿no? En una excursión, cuando hacían una excursión al convento de los descalzos, lo cual que ustedes conocen. Entonces, desde muy joven fue pues el discípulo, fue alumno, aún desde esa fecha tan temprana estableció una relación de amistad que duró toda la vida. Y luego en la universidad también tuvo oportunidad de tenerlo, de estar muy cerca a él. Creo que eso fue decisivo también, ¿no? La presencia de ese maestro de maestros que fue Raúl Porras, que nos ha dejado también una obra extraordinaria, que creo que de alguna forma fue un incentivo, una suerte de orientación para todo lo que hizo Jorge Puccinelli en el campo de las letras. Decía también que Jorge Puccinelli revela una aguda conciencia generacional, porque no debe ser coincidencia que su revista Letras Peruanas, a la cual me referiré, haya salido en 1951. Las fechas son muy significativas. El año 1951, San Marcos cumplía 400 años, ¿no? Entonces, no es coincidencia, no es el azar, es que Jorge Puccinelli también, ¿no? Dentro de su formación fue un sanmarquino muy identificado con esta gran universidad, vivía cerca a esta universidad, como él menciona, y creo que dio examen de admisión como tenía como 15 años, siempre estuvo ligado a San Marcos, y creo que de alguna manera el haber escogido o el haber coincidido con ese año 1951 y los 400 de San Marcos es también pues un signo de esta visión de la temporalidad, de lo importante que es en nuestras vidas los aniversarios, las fechas, las décadas. Y creo que esto también explica el interés de Raúl Porras por ese gran tema de las generaciones. A él le preocupaba mucho estudiar, establecer, es uno de los grandes estudiosos en el área hispanoamericana y aún más allá de ella, del concepto de generación, que se ha trabajado poco, además con el rigor con que lo hizo, sin considerar que una generación coincide con las décadas, no necesariamente, ¿no? El concepto de generación es más amplio e incluye una serie de elementos que él examinó de modo exhaustivo, y eso también tiene que ver con el hecho de que él era miembro de una distinguida generación, yo diría una de las más brillantes del siglo XX, que es la generación del 50, a la cual pertenece también nuestro estimado poeta Carlos Germán Belli, que nos acompaña en esta noche. Entonces, hay una serie de factores, pues, creo yo, que concurren para que, no de pronto, pero sí de manera decidida, Raúl Porras en el año 51 decida editar esta revista Letras Peruanas. Y miren, voy a leer la inspiración de Raúl Porras para editar esta revista, para tener una noción de lo que es una revista en el campo de la cultura, porque todas las cosas de las que participamos tienen algún significado, tienen algún valor para nosotros, ¿no? Por ejemplo, para mi amigo Richard, el dato más pequeño tiene una importancia enorme. Entonces, calculen ustedes el concepto de revista, ¿no? La palabra revista tiene una serie de acepciones, pero en este caso nos estamos refiriendo sin duda a un medio de comunicación. ¿Qué dice él, Jorge Puccinelli, sobre el concepto de revista
de qué manera ese concepto caló hondo en su espíritu y lo llevó pues a plasmar una de las grandes revistas de la literatura peruana. En un testimonio que figura en este número de homenaje de la Casa de Cartón del año 2001, él dice lo siguiente, refiriéndose a letras peruanas. Dice, se ha hablado acerca de letras peruanas y es poco lo que yo podría decir, porque el tema está casi agotado. Quisiera recordar que nos inspiramos para publicar esta revista en un pensamiento del escritor francés Duhamel, y el artículo está aquí, que dice lo siguiente, y transcribe Cuccinelli lo que dice este escritor. La revista participa a la vez de los caracteres del libro y del diario. Él metió la comparación, y es al mismo tiempo un vehículo de información, un órgano de cultura, un instrumento de conocimiento. Como su nombre lo indica, ella tiene el deber, o por lo menos la pretensión, de examinar nuevamente, de revisar. Qué importante revisar en todos los aspectos de la vida, ¿no? De revisar y por lo tanto de juzgar un pequeño periodo de vida local o mundial, lo cual no es poco, sin duda, ¿no? Un pequeño periodo de vida local o mundial. Y según los casos de la vida literaria, científica, filosófica. Una verdadera revista debe llevar la huella de todos los acontecimientos, juzgar los actos de los hombres, iluminar su carácter y ofrecer un reflejo del espíritu en su aventura cotidiana. La revista corresponde a una forma de actividad intelectual cada vez más necesaria en el desorden contemporáneo, ¿no? Ahora el desorden pues está a niveles astronómicos, yo por lo menos lo siento así, quizá ustedes no. Cierto esfuerzo de pensamiento con forma de expresión. El libro es voluminoso y lento, el diario demasiado breve y fugaz. El libro es voluminoso y obra de un solo hombre y reflejo de un solo espíritu. La revista es un trabajo de equipo, la imagen de un grupo de espíritus, cierta manera de examinar, de criticar los acontecimientos, los hombres, las obras. Exige la revista vehículo natural de un pensamiento vigilante, de un pensamiento que no renuncia a su misión. Hasta ahí Duhamel, y dice Jorge Cuccinelli, estas palabras de Duhamel inspiraron la fundación de la revista y el éxito que ella tuvo, ¿no? Esta cita, evidentemente, está el ideario de las letras peruanas, que está muy vinculado a la generación del 50, este órgano informativo. Hay un espíritu de cuerpo en la revista, y si bien Jorge Cuccinelli es el director innegable de ella, sin embargo, se nota que en realidad a Jorge Cuccinelli no le interesa estar en un primer plano o, diríamos, destacar por encima de los demás. Yo he revisado los números, quizá no con la curiosidad, pero he revisado los números, y quizá ahí mi amigo Richard nos podrá orientar, para buscar, es decir, dónde están los textos que estén con el nombre del maestro, ¿no? Y son pocos realmente los textos. Él parece ser que no tenía la costumbre de firmar cada colaboración, le daba mayor importancia al trabajo de sus colaboradores, que iban con los nombres correspondientes, pero sin duda el motor en una revista es el director, ¿no? He tenido también la suerte de participar en algunas experiencias, sin duda en otra dimensión, pero realmente el trabajo del director de una revista, que no es el editor, es un trabajo encomiable, es un trabajo difícil, que requiere de una permanente vocación, de trabajo, de esfuerzo, de selección, de paciencia,
¿no?, de criterio para poder editar cada número. Entonces, Letras Peruanas es eso, es una revista que nace con una gran conciencia generacional, ¿no? Y como dice alguno de los amigos, uno de los hombres cercanos a Jorge Puccinelli, Letras Peruanas tiene la misma importancia, pareja importancia, que otras revistas importantes en las letras peruanas del siglo XX. Podría citarse muchas, pero este intelectual, que me parece que es Manuel Velázquez, dice que Letras Peruanas está, por ejemplo, al mismo nivel que la revista Colónida de Valdelomar, ¿no?, que también fue una revista vinculada a la generación de Abraham Valdelomar, fue también un hito en las letras peruanas contemporáneas. Creo que duró menos que Letras Peruanas, pero fue también, diríamos, un órgano informativo, una revista que nucleó a un grupo importante, encabezado también por un intelectual de primera calidad como es Abraham Valdelomar. Bueno, otra revista con la que se puede comparar Letras Peruanas es también la revista Nauta, que todos conocemos, ¿no?, la revista de Mariátegui, y así por el estilo. Creo que podrían citarse otras revistas que sin duda han tenido y tienen un papel importante en nuestra vida cultural. Como dice Puccinelli, recordando la palabra de este escritor francés, la revista efectivamente nos permite seguir la dinámica de la cultura de un modo diferente a como lo hace el libro o como lo hace el periódico, ¿no? Porque el libro, por ejemplo, ahora ya no tanto, pero en la época en que esta revista existía, es decir, el proceso de edición del libro demoraba mucho. Entonces uno se enteraba del contenido del libro cuando ya el conocimiento había avanzado, y por tanto ese libro recién publicado ya estaba desactualizado por lo menos en 5 años, por lo menos, ¿no? Quizá ahora ya no exista tanto ese problema. Entonces, bueno, y por otro lado, el diario siempre da una visión rápida, fugaz de lo que nos interesa, ¿no? En cambio, la revista, por estas características especiales que tiene, permite seguir la actualidad literaria, filosófica, histórica, etcétera, de una manera mucho más dinámica, ¿no? Es decir, hay una menor distancia entre la producción del conocimiento y la difusión de este conocimiento a través de los especialistas. La revista creo que siempre tiene una labor de divulgación, y precisamente otro de los comentaristas de esta revista, con motivo de su homenaje, menciona eso, ¿no? Es decir, que Letras Peruanas es una revista de altísima calidad, pero es una revista abierta a todos, ¿no? No es una revista de élite, no es una revista para eruditos, como a veces suele ocurrir, ¿no?, que puede ello también ser necesario, sino es una revista abierta en general a la gente que se interesa por la cultura. Esta revista también se distingue, se caracteriza por su apertura en cuanto a los temas de interés. No es una revista de tema exclusivamente literario, ¿no? Y ahí yo haría, por ejemplo, una diferencia con otra gran revista en la que tuve la oportunidad de participar, ¿no?, colaborar en alguna medida, que es la revista del maestro Antonio Cornejo Prat. Ustedes conocen perfectamente la revista de crítica literaria latinoamericana, ¿no? Que además el doctor Cornejo, cuando publicó la revista, en el nombre quiso marcar los límites del contenido, ¿no? Revista de crítica literaria latinoamericana, y eso fue siempre, ¿no? En cambio, quizá la amplitud del título mismo de la revista indica su universalidad. En Letras Peruanas no solamente encontramos artículos vinculados a la literatura, no, también hay artículos sobre la filosofía, la historia, la estética, ¿no? Hay temas interesantísimos
Y lo importante es que estos temas están tratados por especialistas de gran nivel. Es decir, los mejores escritores de la cultura occidental están en letras peruanas. Está Azorín, por ejemplo, acá hay una foto dedicada a Jorge Cuccinelli con viva cordialidad. Es una foto dedicada que corresponde al año de 1950, ¿no? Y acompaña un artículo en el Bimenario de París con bandera de Francia por Azorín, Martínez Ruiz, ¿no? Gran escritor. Luego otro filósofo, he perdido pero en todo caso ustedes podrán consultar, otro gran filósofo que ustedes conocen, que es Karl Jaspers, ¿no? Yo recuerdo haber leído también en la universidad y recuerdo que él dice una gran verdad, por eso que lamento no haber encontrado, pero él dice una gran verdad que creo que nos concierne a todos nosotros en tantos seres humanos, ¿no? El ser humano por naturaleza o por su propia condición tiene la filosofía. Todos de alguna manera estamos obligados a ser filósofos, porque somos seres que de pronto estamos aquí, ¿no? Y no sabemos cómo y por qué y para qué, y tenemos que preguntarnos qué hacemos acá. Entonces Jaspers dice, una de las fuentes de la filosofía es el asombro, ¿no? Es decir, esta capacidad que todos tenemos de asombrarnos, de no tomar las cosas tales como son, sino de problematizarlas. Y creo que eso es lo que nos lleva a actuar en los más diferentes campos del conocimiento, ¿no? En la novela, en el cine, está mi amigo muy interesado en el cine. En fin, cada persona que está aquí y que tiene una actividad, la doctora Florcita, por ejemplo, interesada, curiosa del tema educativo, y así, ¿no? Creo que efectivamente lo que dice Jasper es verdad. Y es, pues, en las páginas de letras peruanas donde uno puede encontrarse con estos maravillosos artículos, de modo que hoy, diríamos, muchas décadas después de la desaparición de esta revista, sea un placer extraordinario recorrer las páginas de esta revista, porque todos los artículos son extraordinarios. Martín Adán, con páginas de sus libros de lo barroco en el Perú. André Coiné, otro gran especialista en Vallejo, también muy vinculado a letras peruanas, a través de una serie de artículos sobre este gran poeta, sobre el cual va a haber un congreso internacional que comienza el lunes. Los invitamos. El día de hoy estamos en la comisión organizadora, va a ser en el Ministerio de Cultura y, por favor, ustedes pueden asistir libremente. También me agradó muchísimo encontrar el artículo de otro gran intelectual humanista, José León Barán de Arango, ¿no? Según he oído, es uno de los grandes intelectuales en el campo del derecho. Los abogados dicen es probablemente el abogado, el hombre del derecho más importante, ¿no? Pero León Barán de Arango tenía inquietudes por la filosofía, por la literatura, ¿no? Y aquí hay un hermoso artículo donde él habla de un hombre que es, pues, fundamental en nuestra cultura, Alfonso el Sabio, ¿no? Este soberano español de quien se dice que inventó la prosa, esa prosa que nosotros hablamos, o esa prosa que nosotros escribimos con tanto regocijo, con tanta esperanza de decir algo fundamental, fue inventada por este Alfonso X el Sabio, tío además del infante Juan Manuel, y él mismo, ¿no? Especialista en una serie de temas jurídicos, literarios, ¿no? Recuerdo una frase de él que quizá la había tomado de la sabiduría popular, pero que siempre es importante recordar, ¿no? Porque él decía, hay que cuidar mucho lo que uno dice, porque una vez que dice algo, ya no lo puede volver, ¿no? No puede, bueno, uno puede decir, bueno, retiro la palabra, pero ya la palabra está ahí, ya fue dicha, ¿no? Entonces me ha agradado muchísimo, pues, leer este artículo
dedicado a Alfonso el Sabio, ¿no? Luego la revista Letras Peruanas, también vehículo sobre todo de la generación, de la brillante generación del 50, ¿no? Tenía unas páginas hermosas, están en esta edición facsimilar que hizo la Universidad San Martín de Porres, y allí hay páginas antológicas sobre la poesía de los miembros de esta generación: Carlos Belli, Alejandro Romualdo, Washington Delgado. Como dice el propio Washington Delgado, esta generación apareció, se consolidó, cada uno de ellos además pudo hacer un camino, pudo desarrollar una obra, pudo incorporarse a la docencia o viajar al extranjero, porque igual que Porras, Jorge Puccinelli era un hombre generoso, era un hombre a quien no le preocupaba su propio bienestar, sino el bienestar de sus amigos, ¿no? Y una forma de promocionarlos era precisamente brindar las páginas de Letras Peruanas para que ellos pudieran publicar sus primicias en el campo de la poesía. Y al leer, al recorrer estas páginas, pues se encuentra uno poemas memorables que luego se han incorporado a los libros que publicaron los poetas o a las antologías, ¿no? Y ahí hasta me he encontrado con sorpresas de gente que yo conozco y que había comenzado Letras Peruanas, que después quizás sigue otro camino, pero aquí aparece como poetas. O por ejemplo, un hombre tan conocido en la crítica literaria, pero que también amaba mucho la poesía, como es Alberto Escobar, ¿no? Si no entiendo mal, comenzó como poeta, mantuvo siempre esta inquietud por la poesía, pero luego derivó hacia la crítica literaria. Entonces, ese es otro aspecto también muy importante en Letras Peruanas. Creo que Letras Peruanas merece varias investigaciones y sobre todo el placer maravilloso de, diríamos, recorrer textos extraordinarios, ¿no? Porque como ustedes saben, la lectura es mágica, nos abre las puertas de un mundo maravilloso. Entonces, recorrer lo que Jorge Puccinelli puso en cada número es recorrer la cultura del siglo XX en todos sus aspectos. Hay otro gran filósofo, García Vaca, tiene un artículo interesantísimo sobre la mano, la filosofía de la mano. Imagínense ustedes, eso es justamente el aporte de los filósofos, ¿no? El preguntarse sobre cualquier aspecto de la realidad, y nadie negará pues que la mano es un elemento importantísimo, ¿no? La mano y el cerebro seguramente son los ejes del desarrollo que hemos alcanzado. Entonces, la revista Letras Peruanas sirve para comprobar la gran vinculación, el gran aprecio intelectual, la simpatía que despertó esta empresa, sin duda generosa, porque cuando se edita una revista uno nunca piensa que va a ganar dinero, ¿no? Lo que va a ganar son lectores, y creo que eso es más valioso que el dinero, ¿no? Si, en la medida en que seamos capaces de formar lectores, pues estamos formando gente maravillosa que se va a abrir a todas las fronteras del conocimiento, y creo que eso es lo que hace Jorge Puccinelli, que como hemos indicado, pues brindó esta tribuna, esta ventana abierta, como él dice, al campo del conocimiento, la brindó para que los diferentes intelectuales pudieran dar a conocer sus obras. Dentro de esta rápida mención, no puedo dejar mencionar a dos escritores que también en algún momento fueron parte del equipo de esta revista, Julio Ramón Ribeiro, por el cual he escrito yo un libro, y va a salir otro en noviembre, dedicado al mundo de la literatura en Ribeiro. Bueno, Julio Ramón Ribeiro propiamente comenzó en esta revista, publicó
Y además, en relación con esto, se recuerda que Jorge Puccinelli en algún momento presidió una institución llamada Ínsula, ¿no?, que quedaba en Miraflores, creo que ya no existe, y cuenta allí uno de estos amigos, discípulos de Puccinelli, cuenta que no solamente hacía recitales de poesía, lo cual es habitual, ¿no?, sino que también hacía recitales de cuento. Y les traigo a colación esto porque luego Julio Ramón Ribeiro, en una de sus novelas, ustedes recordarán, ¿no?, en Los Genocidios Dominicales, él recrea estos famosos recitales del cuento en una institución que la novela, por cierto, no se llama Ínsula, tiene otro nombre, no recuerdo en este momento. Está un artículo que hemos publicado y en el libro que sale en noviembre también. Y es algo maravilloso porque ahí también está Jorge Puccinelli convertido en personaje de novela, ¿no?, porque él era el que dirigía todo este grupo, y en ese famoso recital están pues recreados con la magia de la ficción cuentistas o escritores. Está, por ejemplo, la figura de Vargas Vicuña, ¿no?, este escritor lírico. Está la propia imagen de Julio Ramón a través, si no recuerdo mal, del No Meludo. Está Carlos Eduardo Zavaleta también como el escritor experimental, ¿no?, que esa era la característica de Carlos Eduardo, porque él es el que introdujo la novelística contemporánea en la literatura peruana, ¿no? Entonces, miren cómo la revista generó todo esto, multiplicó las posibilidades de creación para los propios escritores, en este caso Julio Ramón Ribeiro, ¿no?, que le sacó partido también a esto que había sido parte de su experiencia como colaborador, ¿no?, como escritor que se inició en estas páginas. Igual pasó con Carlos Eduardo Zavaleta, que también estuvo muy vinculado a la revista, y él alguna vez me contó una anécdota, porque con él tuvo una gran amistad, a propósito de un texto que aparece aquí en Letras Peruanas, como no podía ser de otra manera. Jorge Puccinelli dio pues las páginas en varias oportunidades a su maestro, a Raúl Porras, ¿no? Porras tiene un maravilloso libro que se llama Mito, Leyenda y Tradición en Perú. Ya me corregirán, amigo Richard. Bueno, ese es un libro memorable, ¿no? Si alguien, no creo que en esta sala haya alguien que no haya leído ese libro. Es extraordinario, ¿no? Extraordinario por esa visión poética. Mito, leyenda y tradición. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y me contó alguna vez que ese discurso lo dio Porras en una fecha muy especial, la fecha en que San Marcos celebraba sus 400 años, ¿no? Y bueno, ciertamente el maestro Porras había preparado pues el texto, el discurso que iba a pronunciar, ¿no? Y su secretario era Carlos Eduardo Zavaleta, ¿no? Y bueno, cuenta, como me contaba Carlos Eduardo, gran amigo, que él pasó a máquina el texto, según la versión que él me dio, que es escritor, pero hay que creer, ¿no? Entonces, bueno, le había encargado que tipee el texto, pero Carlos Eduardo, muy previsoriamente, había puesto el papel carbón y sacó una copia del discurso, ¿no?, completo. Entonces se fueron a la casona, que es donde se realizó la ceremonia, y Porras era el orador central en ese discurso maravilloso que es este libro. Y bueno, me contaba Zavaleta que de pronto estaba Porras ya listo para dar el discurso, y de pronto se dio cuenta que había perdido el texto, no había por ninguna parte, ¿no? Entonces se preocupó tremendamente, como ustedes suponen, y claro, la salvación fue Carlos Eduardo Zavaleta, que en ese momento se acercó a él y le proporcionó la copia que precisamente había sacado, ¿no? Bueno, ese texto maravilloso está publicado también aquí,
No sé si su integridad, pero parte central de ese discurso maravilloso aparece en las páginas de Letras Peruanas, ¿no? Entonces, verdaderamente es una revista extraordinaria, es una revista trascendente, amplia en sus temas, ¿no? En todos sus aspectos, y eso habla pues de la gran calidad, de la visión humanista, de esta, diríamos, visión del mundo amplia, contemporánea, fraternal, ¿no? De entender la labor de ser director de una revista, sobre todo como una noción de servicio, como el deseo de hacer que los lectores peruanos de aquellos años pudieran estar al tanto de lo último, del último que se pensaba, del último que se escribía, ¿no? De las primicias del pensamiento mundial. Y ahí está pues el gran valor de esta revista, y enhorabuena que la Universidad de San Martín de Porres haya hecho una edición facsimilar, que es esta que ustedes pueden ver, ¿no? Que está allí, y como decía al comienzo, y creo que con esto voy a terminar, sin dejar de mencionar, por ejemplo, que hay un hermoso artículo de Washington Delgado sobre Pedro Salinas, ¿no? Bueno, entonces se me ha hecho difícil, por eso voy a acudir al auxilio de mi amigo Richard, porque no hay casi forma, no he hecho un recuerdo completo, pero casi no hay forma de saber las cosas que el maestro, ¿no? Escribía, pero era un hombre tan discreto, ¿no? Que prefería no poner su nombre, ni siquiera sus iniciales, ¿no? Pero bueno, detrás de esa gran obra que es Letra Peruana, sin duda estaba pues el magisterio, la calidad, el vuelo intelectual y humano de este gran amigo a quien hoy día rendimos homenaje. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por tan interesante y bueno, también gratificante conocimiento de letras peruanas. Que la verdad hace mención a un tema sobre el libro Mito Tradición, que se ha reeditado en 2010. Justamente quería mencionar ese punto, como el doctor Puccini trabajó ese texto, nuevamente editándolo más o menos, haciéndole la parte del cambio de portada. Se llama San Marcos y la cultura peruana. Hay un punto también importante que quiero recalcar en este caso, que el doctor Puccini, bien parte de ser editor, de ser creador de muchas, en este caso, revistas, las letras peruanas y la realización mística también que menciona aquí Antonio, también fue iniciador de lo que es el cine arte de Lima, el año 30, justo haciendo mención, se recordar al profesor Atilio Bonilla, que está aquí presente con nosotros. Él también fue un iniciador de este tema de la parte del cine de Lima, arte del cine de Lima, si no mal recuerdo. Y una de las últimas reuniones que tuvimos, bajó todos los VHS que había, bueno, en parte de lo que es la donación de, si no me equivoco, es de Papa Benezú. Y quería retomar nuevamente la parte del cine arte, el cine forum, aquí en el instituto. Era uno de los proyectos que quedó pendiente, ¿no? Bueno, eso solamente quería recordar eso, que también le gustaba mucho la parte de lo que era, ¿no?, la historia del cine, y era una de sus pasiones, se podría decir, que de repente no tuvo por el tiempo tan recargado en el trabajo académico, no pudo hacer, ¿no? Pero sí escribió y bueno, inició esa fuente también de temática que le gustaba, bueno, creo que hasta el final mencionaba algunas películas de su preferencia. Bueno, ahora sí, para presentar al tercer expositor, el doctor Richard Caccione, quien nos va a hablar sobre la bibliografía de Mario Puccini. Nuevamente, aplausos para Richard Caccione.
Gracias, Rocío. Para mí es un placer estar aquí esta noche participando en un homenaje a un distinguido educador y literato que tengo el placer de conocer desde el año 96 y también para compartir la mesa con dos buenos amigos, Eliana Vázquez de González Montes y Antonio, que así se conocen. Pero antes de empezar, quiero hacer algunas palabras liminares. Sí, Jorge Puccinelli era un miembro muy importante, integrante de la generación de 50. Y actualmente, como has escuchado sobre sus libros y sobre la revista Letras Peruanas, básicamente había 3 personas claves que son responsables por la formación de lo que denominamos ahora la generación de 50. Y ellos son Javier Soliguren, Sebastián Salazar Mondi y Jorge Puccinelli. Cada uno de ellos identificaron a jóvenes escritores, poetas y narradores y dejaron sus espacios para publicar, que sea en Letras Peruanas, que sea por la colección de ediciones de la Florida de Javier Soliguren. Voy a tocar eso más tarde. También Salazar Mondi con sus reseñas, etc., también en la prensa. Y es algo muy importante esta participación de estas 3 personas. También, como Antonio ha mencionado, Jorge, en todos los años que yo lo conocí, lo encontré como una persona que no buscaba honores, aunque muchos cayeron por él. Era una persona que enfocaba en una cosa, la calidad, y esto vamos a ver más tarde en el discurso. Jorge Puccinelli, integrante de la denominada generación de 50, es una de las personas más importantes en la formación de las letras peruanas del siglo XIX, no por la cantidad de sus propios libros, pero por sus estudios sobre otros autores, por su agudo ojo en haber identificado jóvenes escritores talentosos, de los cuales tenemos Carlos Manuel y Carlos Torme acá con nosotros. Todos los cuales llegaron a ser literatos consagrados por sus incansables esfuerzos y iniciativas en la promoción de la literatura peruana y el estudio de la literatura universal, y por su muy respetada reputación como educador. Todos tenemos una deuda fuerte a este distinguido hombre. Jorge Puccinelli Converso nació en Lima el 7 de enero de 1920, hijo de Azuero Puccinelli y Bertina Converso. Se educó en Lima, graduándose del Colegio Raimondi en 1935, donde cursó instrucción primaria y secundaria. Como uno sabe, es en el Raimondi donde Puccinelli aprendió italiano, idioma de sus ancestros, que le sirvió mucho en el futuro con sus investigaciones y críticas sobre literatos italianos. Inició sus estudios universitarios en el mismo año en San Marcos, pero en 1937 cambió a la Católica, donde graduó con su bachiller en Humanidades en 1946. El año siguiente recibió su bachiller en Derecho con la tesis Aspectos Jurídicos de la Relación de Indies. En 1953 recibió un doctorado en Literatura, también de la Católica. En la Enciclopedia Ilustrada del Perú de Eduardo Tauro indica que el título de su tesis era Francisco de la Victoria y la enseñanza de la literatura. Pero no hemos encontrado una referencia a esta tesis en el catálogo de la Católica, que creemos que puede tener algo que ver con el sistema del entonces. La producción literaria de Jorge Puccinelli abarca 5 categorías bibliográficas. Primera, las obras didácticas. Segunda, las obras investigativas y referenciales. Tercera, antologías y libros preparados por él. Cuarta, publicaciones dirigidas por él. Quinta, los textos discursivos e informativos, ensayos críticos, artículos periodísticos y reseñas.
En la categoría de libros publicados bajo su propio nombre son 6 textos importantes para el estudio de la literatura peruana y la literatura universal que Puccinelli preparó cuando era docente en el Colegio Raimondi y en otras instituciones secundarias, debido a que textos adecuados no existieron en el Perú del entonces, como Eliana señala. Hay varios ejemplos de esta misma situación, como es el caso del profesor de filosofía en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, quien tenía que preparar sus propios libros. Estos libros de Puccinelli fueron publicados en los años 40 y 50 bajo los títulos Historia de la literatura, las letras castellanas desde sus orígenes hasta el siglo XVIII, en los textos y en la crítica. Curso de Lengua y Literatura para el 4º año de educación secundaria. La primera edición creemos que fue publicada en el año 46. Hemos identificado físicamente 6 ediciones de este libro, pero en el año 2010, cuando Jorge recibió el trofeo de la Casona, el comentarista dijo que esta alcanzó hasta 10 ediciones. También hay el mismo título, pero en vez del 4º año de educación, es del 5º año de educación, que es este libro. También hay Lengua y Literatura, las letras españolas en los textos y en la crítica, 4º año en la educación secundaria. También en la 5ª. Pero hay una cosa interesante, Jorge era persona de detalles. Si ves los libros del 5º año, tienen Ricardo Palma, el viñete de Ricardo Palma, por las carátulas. Y si ves por los libros del 4º año, Cervantes. Bueno, actualmente no equivoqué en esa constancia, pero representando Cervantes. Y para regresar un momento, el libro que tiene Eliana tiene aquí la comunidad de base aérea de los Llanos a la 14, Albacete, en lo cual tiene 3 aviones jets, ¿verdad? Y Quijote con Sancho Panza. No sé cómo encontraste esto. Okay. Y una nación también, ¿no? Sí. Dice la verdad, lo Puccinelli de lo De este último libro que mencioné hemos identificado 2 ediciones. También hay Lengua y Literatura Peruana y Hispanoamericana, 5º año. Y también hay Lecturas Literarias, 5º año, que yo mencioné. Pero, ¿por qué solamente podemos decir que los libros fueron preparados y publicados en los años 40 y 50 y que esto implica que es difícil identificar la cantidad de ediciones? ¿Por qué? Solamente una de las ediciones que hemos encontrado en las bibliotecas limeñas y en mi propia es una que tiene la fecha de junio de 1946. Y esta está en la historia de la literatura, texto y antología. ¿Por qué existe esta situación? Puccinelli no estaba intentando ocultar nada. Si ves un libro escolar publicado recién, es más probable que se encuentre la misma situación. Los autores y casas editoriales de libros escolares no publican las fechas para evitar que los maestros escolares que recomiendan las compras de textos y el mismo Ministerio de Educación declinen comprar los textos considerados que son antiguos. Es algo que de la industria, y Jorge sabía de esto, y francamente es él que me dijo que existe esto, por esto no publicó las fechas. En el rúbrico de obras investigativas y referenciales son 3 textos publicados y uno que siempre se quedó inédito. Epítome cronológico del periodismo peruano 1900-1950, este es monografía y este salió en el año 2000. Guía de los estudios literarios, publicados por San Marcos, la Facultad de Letras, este sin fecha.
pero según diversas fuentes que hemos encontrado, hay 3 fechas que dan que está ahí entre 56 y 59. Peruanismo, en lo cual era coautor. Este fue publicado en Colombia en el año 1965. No sé si hay un ejemplar en su propia biblioteca, pero no hemos encontrado una en una biblioteca acá, ni en bibliotecas en Colombia, pero sabemos que sí existe el libro. La literatura peruana a través de la crítica. Este fue publicado por su propio sello, Ediciones Letras Peruanas. Disculpe, este es el libro que por razones desconocidas, este libro nunca fue publicado por Jorge. Muchos profesores como Luis Monguió, entre otros, tenían el afán de reproducir sus artículos en separados. Puccinelli también hizo lo mismo, pero de manera más reservada, con solamente 4 títulos. Experiencia estética y crítica de César Vallejo, separado del Boletín de la Academia Peruana de la Lengua, que francamente fue su discurso de incorporación como miembro del mundo en el año 93. Las generaciones en la cultura peruana del siglo XX, separada de su discurso de 1953, publicados en primeras jornadas de lengua y literatura hispanoamericana, comunicaciones y ponencias en Salamanca. Fue publicado en 58. Este texto es sumamente importante porque fue publicado originalmente en la revista Fanal en el año 53. Este texto tiene algunas livianas ediciones y refinamientos, pero es el primer texto publicado en el Perú que podemos decir que es un texto serio sobre el tema de las generaciones literarias. Inclusive yo estoy usando este texto en mi tesis también. Otro es informe del director del seminario de la Facultad de Letras. Por supuesto, es un separado de la revista Letras de la Universidad de San Marcos, y Semblanza y Antología de Raúl Porras, publicado en 48, una separata de Mercurio Peruano número 258. En la categoría de antología, libros preparados por Jorge Puccinelli, encontramos 8 libros en 9 ediciones, enfocando en 5 importantes literatos, de los cuales 4 son peruanos y 1 español. Son Miguel de Cervantes Saavedra, Antología de Cervantes, publicado en 1951. Manuel Atanasio Fuentes, conocido como El Murciélago, Flores Místicos de Murciélago, publicado en 45. Y para su amigo Raúl Torres Barrenechea encontramos 3 libros. Antología de Lima, Lisonje y Vejamen de la ciudad de los reyes del Perú, cronistas, viajeros y poetas, el río, el puente y la alameda. Ese es el título. 2002. Las ediciones originales de este libro fueron publicadas por Porras en 35 y 65. Este libro incorpora 50 textos sobre Lima por 47 autores. Puccinelli también llegó a ser publicado por Porras El legado quechua en 99, con el sello de esta misma institución. El libro Pasos de un peregrino son errante, una antología de 1919 y 68 de Luis Alberto Los Sánchez, fue publicado por Puccinelli en 68, pero sin nombre de editorial. Entre 69 y 2002, Puccinelli publicó 3 libros en 4 ediciones sobre las crónicas de César Vallejo. Son César Vallejo, artículos y crónicas completos, en 2002 en la Católica, César Vallejo desde Europa, crónicas y artículos, 1923 y 38, 2 ediciones en 69 y 87, y 60. César Vallejo, obras completas, tomo segundo, artículos y crónicas, 1918 a 39, que salió en 97. El director de esta edición de 3 tomos fue Ricardo González Vigil. Estos libros son sumamente valiosos por los estudios críticos y las selecciones que hizo Puccinelli. Jorge Puccinelli fundó una de las revistas literarias peruanas más importantes del siglo XX. Letras Peruanas, como acabamos de escuchar la intervención de Antonio.
Este publicó un total de 14 números entre junio de 1951 y septiembre de 1963. Los primeros 12 números fueron publicados entre junio de 51 y agosto de 55. Los últimos 2 números fueron publicados en abril-junio 62 y septiembre 63. Jorge nos explicó que esta separación de las 2 etapas fue debido a las presiones de trabajo en San Marcos y el tiempo de la preparación de la revista, que ya con más responsabilidades en San Marcos siempre tenía más tiempo disponible. Pero Puccinelli no solamente publicó la revista, también estableció su sello editorial de Letras Peruanas para publicar libros. Algo menos conocido, pero de importante contribución, es este sello. 11 fueron los libros publicados entre 52 y 99. Las producciones fueron de un libro por año, comenzado por Cartones de Cielo y de la Tierra por Alberto Escobar y concluyó con el cumplimiento de promesa a su íntimo amigo escultor Carlos Berlusconi con la novela Historias de Vecindad y Lejanía. Los otros 9 textos son de reconocidos literatos en orden alfabético: André Coené, César Vallejo y su obra poética, 57, Honorio Delgado, En torno a alma ajena, 53, Washington Delgado, Formas de la ausencia, 55. Este es uno de los poemarios más importantes de Delgado. Alberto Escobar, de nuevo, La narración en el Perú, primera edición, 56. Una segunda edición apareció en 60 bajo otro sello. Esta antología era la más importante sobre la narración peruana publicada hasta la fecha. 2 libros por Osvaldo Jimeno, Gaudí, en 61, sobre el importantísimo arquitecto español, y Hilbert Seiber y Aristóteles, un intento de dar respuesta a la pregunta ¿qué es esto? El urbanismo, en el año 73. También 2 libros de Rubén Sueldo Guevara, Los Agrarios, que son cuentos peruanos, en 60, y Narradores Cusqueños, Estudio y Ontología, en 67. Y finalmente, La Batalla, de Carlos Zabaleta, en agosto de 54. Esta fue la primera edición de esta importante novela. Para ayudar a los estudiosos de Puccinelli, quedaron 4 libros anunciados por salir bajo el sello editorial de Letras Peruanas, pero que fueron publicados por otros y nunca vieron la luz del día. Son El Mirador de los Ángeles, de José Díaz Canseco, luego publicado en 64 por el Instituto Nacional de Cultura; Retorno a la Criatura, de Pablo Guevara, eventualmente publicado en Madrid en 57, y el libro del mismo Jorge Puccinelli que hemos citado antes, La literatura peruana a través de la crítica, que lamentablemente no fue publicado. El libro El sentido tradicional de la literatura peruana y otros estudiosos críticos de Raúl Porras Barrenechea fue últimamente publicado para la dirección de Puccinelli por esta misma institución en 69. Puccinelli también participó en el importantísimo proyecto del poeta Javier Solura, Ediciones de Ramos, Florida, con la dirección de la colección Epifanía, que publicó Canto del Sol por San Francisco de Asís en diciembre de 1960. Algunos años después de que Solura terminó este proyecto de más de 120 libros, Puccinelli compró la pequeña imprenta de Solura, que ahora forma parte de los tesoros de las colecciones del Instituto Raúl Porras Barrenechea. Puccinelli tenía un altísimo sentido de valor por lo histórico. Desde 64, Puccinelli fue el responsable en publicar todos los libros del Instituto Porras Barrenechea, tema de otra investigación bibliográfica del Instituto Bibliográfico del Perú. Entre los años 56 a 58, el Patronato del Libro Peruano, en 4 festivales de libro, publicó 40 libros en ediciones populares para que nuestras grandes obras alcancen a todos. El patronato fue presidido y básicamente financiado por Manuel Mojica Gallo, y la colección de los libros fue coordinada por Manuel Scorza.
Jorge Puccinelli, junto con otros importantes literatos de la época, fue invitado a ser miembro del patronato. Los otros fueron Luis Jaime Cisneros, Eduardo Núñez, Juan Ríos, Sebastián Salazar Monde, Manuel Suárez Mirabal, Carlos Daniel Valcárcel y Luis E. Valcárcel. Jorge Puccinelli fue un fecundo autor de artículos en revistas literarias y periódicos, especialmente en la prensa. El primer texto sobre el cual tenemos conocimiento es el ensayo de una visión integral de Palma que fue publicado en 1936, cuando Puccinelli tenía solamente 16 años. Lo cierto es que, creemos que fue publicado en la prensa, es tema de investigación. Lo cierto es que en la enciclopedia ilustrada del Perú de Alberto Calvo, este texto, con otros, está equivocadamente citado como obra. Los otros textos clasificados como obras hemos encontrado publicados en la prensa. El 15 de abril de 1945, Puccinelli publicó su primer texto en la página del libro, en el diario La Prensa. Esta iniciativa suya continuó hasta el 9 de marzo de 1947, le ganó el Premio Nacional de Fomento de Cultura en Periodismo Antonio Miro Quesada en el año 1946. En diseñar esta página, Puccinelli abrió su espacio a los textos de diversos autores y incorporó otros textos publicados en el exterior que, si no fuera para esa publicación, no llegarían al público peruano. Algunos de los distinguidos autores de estos textos son Azurín, Jorge Luis Borges, Roger Caiguá, de Francia, César Fernández Moreno, Argentina, Valery Larbao, Francia, José Antonio Portón, Cuba, Eugenio Pucciarelli, Italia, André Roland de Reneville, Francia, Alfonso Reyes, México, Desiree Bustamante, Francia, Alberto Zunfelde, Argentina y Uruguay. Entre los peruanos hay Enrique Díaz Canseco, Raúl Pérez Barrenechea y Luis Fabio Zanar. Es importante señalar que Puccinelli era el secretario de redacción de la prensa entre 40 y 46, puesto que ejerció en la revista Mercurio Peruano entre 39 y 51 bajo la dirección de Víctor Andrés Belaúnde. Sobre su bibliografía, especialmente de los artículos, quiero indicar que todavía tengo una caja grande llena de fotocopias de artículos para procesar, como dijo, todo una gran cantidad. Jorge Puccinelli también hizo traducciones en los años 40 de los poetas italianos Luciano Anceschi, Francesco Flore y Giuseppe Ungaretti, que fueron publicados en importantes revistas literarias como Las Moradas. Esto fruto de sus estudios y aprendizaje de italiano en el Colegio Raimondi. En la bibliografía secundaria, o sea, donde críticos y otros autores comentaron sobre Puccinelli, encontramos importantes nombres como Luis Jaime Cisneros, Jorge Cornejo Polar, Washington Delgado, Luis Aurelio Loaiza, Marco Martos, Jorge María Requena y Manuel Velázquez Rojas, entre otros. Puccinelli no concedió muchas entrevistas publicadas, pero fue muy buscado por canales televisivos y radiales para dar entrevistas y participar en programas de crítica. La carrera intelectual de Jorge Puccinelli fue larga y sumamente destacada. Frecuentemente encuentro personas en Lima, Arequipa, el Cusco y en otras ciudades que dicen que fueron alumnos del Dr. Puccinelli. El último fue ayer, justo. Todos sin excepción hablan con afecto y aprecio por haber sido sus alumnos. Puccinelli inició su carrera en la Biblioteca Central de San Marcos bajo la dirección de su profesor Jorge Basadre en 1935. En 1939 pasó a ser maestro en su alma mater, Colegio Raimondi, donde enseñó castellano, literatura y historia. También enseñó en 6 otros colegios y escuelas técnicos hasta 1948. En 1942 fue asignado a dictar la cátedra de literatura moderna en la Facultad de Letras de la Católica, puesto que retuvo hasta 1960. Hasta 1949 fue incorporado como profesor en la Facultad de Letras de San Marcos, donde permaneció hasta su jubilación en 90, cuando fue nombrado profesor emérito.
Puccinelli también dictó en varias instituciones durante estos años, pero sus afiliaciones principales fueron los San Marcos y la Católica. Hay muchas otras referencias laborales y de comisiones, entre otros, que podemos señalar, pero el tiempo no nos permite. Para información muy detallada, recomendamos Peruanos Notables de Goy de Manuel Beltroy, publicado en 57, y la Enciclopedia Ilustrada del Perú de Tauro, pero en este último hay datos que no coinciden con el texto de Beltroy y hay que reclasificar las obras como hemos señalado. Desde los 19 años, el talento de Jorge Puccinelli fue reconocido y para lo cual recibió varias distinciones. Cuando en su segundo año de la Católica fue premiado en 2 secciones, Cultura General y en Idiomas, por el italiano, por supuesto. En 46 ganó el Premio Nacional de Fomento del Periodismo Aurelio Miro Quesada, como hemos mencionado. Pero en el mismo año también ganó el Premio Nacional de Fomento en Pedagogía Javier Prado por su libro Historia de la Literatura y Letras Castellanas desde sus orígenes hasta el siglo XVIII y los textos La Crítica por el quinto año. En 52 ganó su tercer Premio Nacional de Fomento, también en Pedagogía, pero con la nueva designación Toribio Rodríguez de Mendoza, para su libro de instrucción a los estudios de historia literaria que se quedó en ello. Hay 2 puntos muy importantes para mencionar sobre los premios nacionales que recibió Jorge Puccinelli. Primero, es que Puccinelli es el único ganador de haber recibido 2 premios en el mismo año. Y segundo, él y Luis Jaime Cisneros son las únicas personas de ganar un premio nacional 3 veces. Hay Cecilia Bustamante, que está citado, yo hice un estudio de esto 4 veces, pero todos son de mención honrosa, no de premio. Otras distinciones que recibió Puccinelli son miembro del jurado del Premio Fanal en 54, fue elegido miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua en 93, miembro correspondiente de la Academia Carioca de Letras en Brasil, de la Academia Brasileña de Filología. El gobierno peruano le reconoció con las palmas magistrales en el grado de almauta. El gobierno de Italia lo nombró Cavaliere de la República Italiana, el galardón más alto para un extranjero, y asimismo recibió reconocimientos del gobierno de Colombia y de la Municipalidad de Viña del Mar en Chile. Fue presidente de la Asociación Peruana de Literatura Comparada en 2004, nombrado profesor honorario de la Universidad Federal de Río de Janeiro. En 2010 recibió el premio La Casona de la Universidad de San Marcos. El quien habla tiene el honor de haber iniciado y organizado el último homenaje a Jorge Puccinelli en vida en agosto de 2012, justo 2 meses antes de su fallecimiento. En este evento, patrocinado por el Instituto Italiano de Cultura, otro distinguido italo-peruano también fue honorado, el poeta Carlos Herman Belli, que nos habla con su presencia esta noche. A Jorge Puccinelli debemos mucho como educador, como estudioso y como promotor de las letras peruanas. Sin sus incansables esfuerzos, muchas de las riquezas literarias que gozamos hoy en día no existieron. Jorge, te extrañamos. Muchas gracias. Felicitaciones a Eliana, Antonio y a Richard, que nos han hecho recordar mucho a Puccinelli. Y como bien lo señaló Richard, lo señalamos bastante, todos que tuvimos oportunidad de conocerlo. Bueno, a continuación creo que podemos seguir compartiendo el momento. Los invitamos a un pequeño significativo brindis. Gracias y buenas noches a todos.